Capítulo 21. Víctima de las circunstancias. Una excusa común para el fracaso en vivir nuestra potencial plenitud se expresa a menudo afirmando que uno tiene que ganarse la vida. Ciertamente, todos tenemos que ganarnos nuestra manutención en este mundo y estamos obligados a hacer todo lo posible para conservar y mejorar las condiciones de vida de nuestra familia. No obstante, este concepto de ganarse la vida se puede usar para ocultar o de alguna manera evadir una multitud de responsabilidades espirituales, emocionales e intelectuales. Un hombre tiene que ganarse la vida. ¿Qué es lo que verdaderamente nos está diciendo quien habitualmente utiliza este viejo y trillado dicho? Si no, no está en mis manos, no es culpa mía, soy una víctima de las circunstancias. Las mismas palabras, ganarse la vida, parecen denotar algo que está un paso más allá de la vida. De hecho, se podría decir que aquella persona que gasta por completo su energía en ganarse la vida y no en vivir, no vive en absoluto. El concepto de ganarse la vida puede ocultar una multitud de inseguridades emocionales. Se puede utilizar como justificación para un corredor de bolsa o un profesional que trabaje 90 horas a la semana y raramente él o ella ve a su familia. También puede ser una buena razón para permanecer en un trabajo que ni se disfruta ni ofrece reto alguno. Y también nos puede permitir ser obstinados y no perdonar jamás, o absolvernos por complacientes y emocionalmente insensibles. El emanador nos colocó aquí para que no nos preocupáramos exclusivamente por sobrevivir, por llevarnos alimentos a la boca. ¿Son las adquisiciones materiales una base adecuada para construir una vida? Es que tan solo somos esclavos del sistema, engranajes en una maquinaria gubernamental, corporativa o religiosa, dientes en la rueda del progreso. ¿Es la vida algo más que una sucesión de días para transitar por ellos con sumisión y sin intereses? La Kabbalah nos enseña que no hay víctimas de las circunstancias. Si somos víctimas de algo, es de nuestras propias mentes, de nuestros propios patrones de pensamiento y de percepción. No existe un criterio empírico para determinar el éxito o el fracaso. El valor de una persona es interno y no se puede medir únicamente por su posición, de él o de ella, o por su nivel económico. Una vieja parábola nos habla de un hombre santo llamado Johann, quien se ganaba la vida como zapatero remendón. Se dice que Johann había trascendido tan por completo el deseo de recibir para sí mismo que quien usaba sus zapatos se sentía descalzo.
como si caminara en el aire libre. Mucha gente se preguntaba por qué un hombre de talentos tan obvios había elegido vivir como un humilde zapatero. Pero Johann había trascendido su trabajo, transformando lo que para otros parecía ser una tarea servil en una empresa del más elevado orden espiritual. De acuerdo con las enseñanzas cabalísticas, las encarnaciones pasadas determinan la cantidad de deseo que cada uno de nosotros posee. Nacemos con un cierto grado de anhelo que no aumenta ni disminuye a lo largo de cada vida, sino que, pese a quien pese, el deseo con que nacemos siempre es suficiente para satisfacer nuestras necesidades espirituales. Las personas que nacen con un grado mayor de deseo tienen que cultivar un terreno espiritual más grande, por así decirlo, y por lo tanto se sienten obligadas a sobresalir, a lograr más que los demás. La razón de que ciertos individuos que nacen con deseos ardientes no desarrollen su pleno potencial, mientras que otros que nacen con un deseo comparativamente más pequeño prosperan emocional, espiritual y financieramente, consiste en la habilidad de la persona cuyo deseo es menor para transformar el deseo de recibir para sí mismo en el deseo de recibir para compartir. La verdadera dimensión de la valía de una persona no consiste en la magnitud de su deseo innato, de él o de ella, sino en qué tan positiva o negativamente implementa sus aspiraciones inherentes. Ninguna cantidad de ambición, si está arraigada en el aspecto negativo del deseo, puede conducirnos a la plenitud espiritual. No obstante, al transformar en positivo el aspecto negativo del deseo, el trabajo puede entonces tener el aspecto opuesto, retar a una persona para que él o ella alcance su pleno potencial espiritual, emocional e intelectual. Así pues, para la manera de pensar del cabalista, la elección entre el deseo de recibir para sí mismo y el deseo de recibir para compartir queda reducida a una absurda sencillez. Porque mientras que la persona que está inmersa totalmente en el deseo de recibir para sí mismo, jamás quedará satisfecha con su trabajo. La persona que puede transformar el deseo de recibir para sí mismo en el deseo de recibir para compartir, encontrará la plenitud en casi cualquier ocupación no violenta. Y mientras que quienes están motivados por el aspecto negativo del deseo no pueden esperar más que adquisiciones materiales. Por el contrario, quienes están motivados por el aspecto positivo del deseo pueden trascender la negatividad y alcanzar la felicidad infinita. ¿Qué es el amor? Esta pregunta tiene tantas respuestas como gente hay que pueda formularlas. Cabalísticamente hablando, solo hay dos clases de amor, el ilusorio y el real, el falso y el verdadero. Examinemos el primero, pues es el que más prevalece en este mundo. El falso amor es celoso. El falso amor dice mentiras. El falso amor es pagado de sí mismo. El falso amor es jactancioso. .
El falso amor es de labios para afuera. El falso amor es inseguro. El falso amor engaña. El falso amor es codicioso. El falso amor exige. El falso amor se adhiere. El falso amor es sofocante. El falso amor es culpable. El falso amor me prende. Al falso amor se le coloca en un pedestal. El falso amor se paga con un mink muerto. El falso amor se divorcia. El falso amor se queja. El falso amor es cómodo. El falso amor busca ser el número uno. El falso amor se lee como una lista del súper. Mujer blanca, divorciada, 35, sincera, furtiva, esbelta y sensual. Busca profesional en ascenso con seguridad económica. Hombre blanco, divorciado, alto, castaño, bien parecido, 1,80 centímetros, con yate, musculoso. Objetivo, matrimonio. El falso amor está vacío. El falso amor es odio. Tan ilusorio como una tendencia subatómica, tan furioso como un oso herido, tan complicado como la transmisión de una vagoneta Mac. El falso amor nos esquiva, nos atemoriza y nos confunde. El verdadero amor es sublime y sencillo, porque a diferencia del falso amor, que tiene muchos deseos, el verdadero amor tiene una sola aspiración: compartir. Carencia. La Cábala nos enseña que no carecemos de nada, que cualquier deficiencia que podamos experimentar no es más que una ilusión derivada de las 7 inferiores, del proceso creativo de la línea. ¿Significa esto que no existe la tristeza? Que la ira, la confusión, la desesperación, el gran abismo que nos separa de nosotros mismos y de los demás, son tan solo ficciones de la irrealidad? En una palabra, sí. De acuerdo con la Kabbalah, el aspecto infinito de la existencia y por lo tanto de la humanidad, las tres primeras, está plenamente satisfecho. La carencia que experimentamos, el vacío y la alienación, la ira, la codicia y la envidia son aspectos de la línea. Y la línea, como ya ha quedado establecido, es una ilusión que fue causada por el Tzimtzum y que se manifestó en las 7 inferiores. La única aspiración del Creador es compartir la beneficencia ilimitada.
Fuimos nosotros, los emanados, quienes exigimos el suficiente libre albedrío para mitigar el pan de la vergüenza. La razón de que no nos sintamos insatisfechos es que la línea transfiere la ilusión de espacio, la brecha inherente en las siete inferiores, a nuestras vasijas circundantes infinitas, la cabeza o primeras tres. La única razón de que pensemos que no estamos satisfechos no se debe a que las 10 vasijas de los círculos, que es el aspecto infinito de la existencia, estén sin revelar, sino más bien a que el proceso creativo de la línea crea una conciencia de privación en las vasijas circulares, pero únicamente desde la perspectiva de la línea. El reto que enfrenta el cabalista, él o ella, es redirigir su conciencia desde las siete inferiores y elevarla hasta el nivel de las tres superiores. La carencia existe únicamente en el mundo de la ilusión. El fracaso al restringir es la causa de que el individuo permanezca en el ámbito de lo ilusorio. A través de la práctica de la resistencia positiva, el cabalista trasciende el aspecto negativo de la cortina y se eleva a un estado de conciencia que es impermeable a la ilusión, que presentan las siete inferiores, el cuerpo de la línea. La separación de las tres de las siete fue la primera condición para el establecimiento de la creación, porque sin el aspecto de la restricción voluntaria, no tendríamos ninguna manera de eliminar el pan de la vergüenza. Tal es la naturaleza de la paradoja, que traemos luz a este mundo solamente cuando confrontamos la realidad de la misma manera que el polo negativo de un foco eléctrico resiste la electricidad que se envía hacia él, o del espejo que refleja la imagen que se encuentra ante él. La realidad, el aspecto circular e infinito de la existencia, debe permanecer oculta para permitirnos la oportunidad de corrección. El constante sentido de privación, la enajenación personal y cultural que experimenta tanta gente en este mundo de tensión nerviosa y de fricción incesantes, es un producto de la línea, de la ilusión. Pero cualquier ilusión palidece, se empequeñece y finalmente se rinde cuando se la confronta con el rostro de la realidad suprema, de la misma manera que la oscuridad siempre sale derrotada cuando se le enfrenta a la luz. Desde la perspectiva de los ámbitos superiores de la percepción, la carencia no existe. Cuando uno se ha elevado por arriba del estado ilusorio de la conciencia, el balbuceo negativo de este mundo de la resistencia se vuelve como una distante riña de gansos y patos, posiblemente interesante, pero que rara vez nos compromete emocionalmente. Sin embargo, el hecho de que el cabalista se desconecta por completo de este mundo irreal no significa que él o ella corre a esconderse de la negatividad. No es necesario convertirse en un recluso o retirarse físicamente de la sociedad o de la civilización para trascender la existencia negativa. Más bien, la luz se revela al confrontar la oscuridad. El cabalista se enfrenta cara a cara con la realidad, pero, por decirlo así, pues a través de la resistencia
hacemos que la luz salga de su escondite. Es así como el cabalista se eleva por encima de la ilusión de carencia, que es a la vez la bendición y la desgracia de la humanidad, en el sentido de que nos tortura y al mismo tiempo nos ofrece la oportunidad de que nos corrijamos, para derrotar de nueva cuenta la paradoja y retirar de sus hombros la negatividad, que es la carga de este ámbito. Amnesia. Examinemos brevemente la causa de los lapsos de memoria y las constantes interrupciones que rompen la continuidad de nuestra vida diaria. ¿Por qué perdemos el hilo de nuestros pensamientos? ¿Por qué nos salimos locamente por la tangente de nuestras conversaciones? ¿Por qué toleramos un flujo constante de pequeñas perturbaciones? ¿Por qué estamos sujetos a repentinos cambios en nuestro estado de ánimo que nos llevan a la bienaventuranza, a la tristeza en cuestión de segundos? La respuesta es que la línea ejerce continuamente su influencia en cada aspecto de nuestras vidas. La línea introduce el espacio, la brecha, en todo lo que hacemos y decimos. Si no fuera por las siete inferiores, nuestras vidas tendrían total coherencia. Ya no estaríamos sujetos a perturbaciones triviales, ya no tendríamos que preocuparnos por ver las cosas de principio a fin. Sin embargo, tan deseable como esto pueda sonar, la continuidad total obscurecería e invalidaría el propósito mismo de nuestra existencia, que es, por supuesto, la eliminación del pan de la vergüenza. Limitación. El hombre no puede crear el caos en los niveles superiores o interiores de su propia experiencia o de la experiencia cósmica. Afortunadamente, la actividad negativa del hombre no va más allá del nivel de Malhut. No obstante, él puede hacer estragos en las siete de la línea. Únicamente Malhut está sujeta al deseo de recibir para sí mismo. Mediante la restricción convertimos el aspecto negativo del deseo en el aspecto positivo y penetramos así en el estado de conciencia que está por arriba y más allá del ámbito de la ilusión. El vacío creado en el tiempo del Simpson hizo que la ilusión de la línea descendiera sin interrupción. Por ello, desde la perspectiva finita o ilusoria, hay un espacio vacío entre cada una de las 10 sefirot circulares, que es impartido a los círculos de la línea, pero no hay tal abismo entre los 10 sefirot de la línea, que comienzan desde el infinito y se extienden sin impedimentos hasta el punto medio de Malhut. La línea, en otras palabras, es una ilusión total y, por lo tanto, la brecha en los círculos, en sí misma, es ilusoria. Sin embargo, desde nuestra perspectiva finita la línea parece ser verdadera, mientras que el círculo parece ser ilusorio. Hay una continuidad total entre las primeras tres de la línea y todas las siete sefirot de los círculos. Únicamente desde nuestra perspectiva finita parece que la ilusión es real.
Las 7 de la línea son la causa de todos nuestros problemas y de todas nuestras dificultades, del caos y del desorden. Pero en el momento en que introducimos una restricción consciente y voluntaria en la ecuación, eliminamos la ilusión y revelamos la luz. Esto no solamente ocurre en el proceso normal de las primeras tres, que automáticamente revela la luz porque en los círculos no hay cortina, sino también en las 7 de la línea, que están obscurecidas por una cortina. Debemos recordar que mientras el universo físico tiene efecto por el hecho de que convertimos o no en positivo el aspecto negativo del deseo, hay sin embargo un cierto componente del orden universal sobre el cual no tenemos absolutamente ningún control. Aunque ciertamente somos capaces de moldear, formar e incluso transformar la ilusión de las 7 inferiores, nada de lo que hacemos tiene el más mínimo efecto sobre la realidad infinita de las primeras tres superiores. Por arriba de Malhut, la negatividad no puede ejercer ninguna influencia, porque la ilusión, que es oscuridad, nunca puede existir en presencia de la luz omniabarcante. Al introducir el aspecto de la restricción, nosotros creamos afinidad con la luz, destruyendo así la ilusión de la oscuridad en las sefirot circulares y también en las 7 de la línea. La actividad negativa no tiene ningún efecto sobre el hombre o la mujer que han convertido el deseo de recibir para sí mismo en el deseo de recibir para compartir. Al conectarnos con nuestro aspecto infinito revelamos la luz, mientras que el fracaso, al no ejercer restricción, hace que permanezcamos sumergidos en la oscuridad espiritual y en la limitación. Acerca del hecho de volverse irrazonable. Maimónides, cuya Mishnah Torah, que es copia de la ley, fue la primera exposición sistemática de la ley judía, cuyos artículos de fe se citan en la mayoría de los libros de oraciones judíos, cuya principal obra filosófica, Morá, Nebuhim o Guía de Perplejos, influyó fuertemente todo el pensamiento filosófico de su época y cuya Yad HaHazaká o mano fuerte reestructuró todo el contenido de la Biblia. Era obviamente un hombre que poseía una extraordinaria capacidad de razonamiento. Sin embargo, él se comparó a sí mismo con una manera aparentemente desfavorable con el filósofo griego Aristóteles, diciendo que la lógica deductiva de Aristóteles excedía con mucho la suya propia. De hecho, este aparente cumplido llevaba más que una sombra de ironía, porque en realidad Maimónides consideraba que la mente racional era un impedimento a la verdadera percepción, con lo cual quería decir que, mientras que desde la perspectiva terrena la capacidad de razonamiento de Aristóteles pudo haber sido más grande que la suya, desde un nivel celestial, es decir, desde las tres primeras, la agudeza mental de Maimónides era superior. Albert Einstein, indiscutiblemente un hombre de enormes dotes analíticas y de conocimiento racional, con frecuencia atribuyó a golpes de intuición sus más grandes descubrimientos y hallazgos mentales. Imaginar es todo,
A menudo se afirma que decía, y que el don de fantasía ha significado más para mí que mi talento para absorber el conocimiento positivo. Sin embargo, más tarde en su vida, Einstein tomó una posición intransigente en relación con la mecánica cuántica. Su total incapacidad para aceptar ciertos preceptos de la teoría cuántica enfureció tanto a Niels Bohr, el padre de la mecánica cuántica, que éste más tarde habría de acusar a Einstein de ser solamente racional y de haber dejado de pensar. La mente racional representa una parte minúscula de nuestro verdadero potencial mental. Contrariamente a lo que cree la mayoría de los educadores occidentales, quienes ponen un gran énfasis en la regurgitación carente de sentido de hechos aprendidos mecánicamente, en exámenes, grados y pruebas de cociente intelectual, que son todos los canales que tienen que ver únicamente con la mente racional. Con mucho, la medida más grande de aptitud mental humana permanece oculta, cubierta por la oscuridad latente y sin revelar, hasta que se despiertan y reiluminan los ámbitos superiores de la conciencia, a través de una actitud continua de resistencia positiva.